Hola, buenas tardes, gracias por la entrevista. Quisiera compartir primero que nada una preocupación, una inquietud sobre la diferencia entre un país lleno de opositores y la supuesta construcción de una oposición. El hecho de que los estudios de opinión serios revelen que más del 85% de la población se consideran a sí mismos opositores al régimen, no implica que tengamos una oposición suficientemente fuerte, porque el término oposición no es un ente pasivo que aglutina de forma automática a todos los que disienten del régimen turno. Por el contrario, el término oposición supone un verbo, una acción que, entre otras cosas, implica una visión compartida de un país alternativo que todavía no se ha sabido vender, y un liderazgo que de alguna forma asuma que ese 85% de la población no va a seguir a la persona, sino va a seguir a ese proyecto que todavía no se ha potabilizado. Sí. Y digo potabilizado porque son muchos los intentos de un proyecto de país alternativo muy bien hechos, pero que han sido muy bien hechos en un laboratorio de ciencias sociales y políticas, pero no ha sido llevado a las cápsulas potables para que suba cerro, para que atraviese río, para que de alguna forma pueda llegar a todos los rincones del país y se comprenda y se asimile que el cambio no es simplemente decirle a quien está en este momento, sino es una opción de progreso y de mejora. Esto sucede básicamente porque el liderazgo está desgastado, el discurso está desgastado y porque definitivamente no se ha internalizado la necesidad de trasladar el liderazgo efectivo a cada uno de los ciudadanos y se quiere mantener la estructura de un liderazgo mesiánico. Por eso, durante estos 22 años, Manuel Rosales terminó molido por un molino que muele lento, pero muele seguro. En ese molino cayó también Enrique Capriles y en ese molino cayó Leopoldo López y cayó Juan Guaidó. Sí. Porque Sí, Gabriel, permíteme lo siguiente para dar contexto a nuestra audiencia, que en esta conexión estamos haciendo un análisis, vamos a hacer un análisis sobre el presente y futuro de la oposición venezolana y quiero presentar a mi entrevistado de la tarde de hoy. Me acompaña desde Caracas, Venezuela, Gabriel Reyes, docente, analista y consultor político. Gabriel, a propósito de lo que estás mencionando, justamente en la edición del Venezolano Internacional que editamos en alianza a más de 5 países, en el cual tú participas incluso en calidad de entrevistado en nuestro tema de portada, tenemos un titular que dice: falta de liderazgo y estrategia profundiza el quiebre de la oposición venezolana. Ese es el titular de nuestra edición internacional del Venezolano. Ahora te pregunto, Gabriel, ¿realmente está quebrada la oposición venezolana? Yo creo que fue un titular generoso porque yo lo he dicho hace algunos años, yo no percibo que exista una oposición en Venezuela, porque una oposición supone un proyecto único de país alternativo, una visión unificada, con un liderazgo unificado, con un discurso congruente y consistente, y ninguno de estos ingredientes es reconocido por la mayoría de los venezolanos. Existe una dirigencia política fragmentada que pretende ser líder de una gran mayoría de opositores que no encuentran cómo canalizar su inquietud, su necesidad por un cambio efectivo y que sencillamente se ven de alguna forma víctimas de una desesperanza aprendida o de una esperanza no aprendida, como yo escribí en mi último artículo la semana pasada. Porque lo que mantiene a tantos millones de venezolanos aquí adentro es la esperanza de que suceda un cambio que no llega porque no terminamos de internalizar que los verdaderos agentes del cambio no son las figuras mesiánicas que están sobre el tapete de la agenda política. Sí. Somos cada uno de los que queremos recuperar nuestra condición de ciudadanos, porque aquí lo que se ha perdido es la ciudadanía. ¿Y qué es un ciudadano? Un ciudadano es quien tiene la capacidad plena de ejercer sus derechos individuales y colectivos. Y hace mucho tiempo que en Venezuela esto se ha ido perdiendo de forma sistémica y sistemática. Entonces tenemos que asumir el reto de recuperar el compromiso de regenerar un tejido desgarrado que es el tejido ciudadano y fabricar nuestros propios líderes sobre la base de la agenda pública
y no sobre la base de una agenda política que parece más interesada en unos procesos electorales oscuros, al menos poco transparentes para algunos amañados, que al final no está definiendo lo que es la voluntad de la mayoría. Tenemos que trabajar sobre la base de construir de la agenda pública la verdadera agenda necesaria para que este país recupere el camino de una democracia que no sea nominal, sino que sea práctica, que se ejerza con total libertad. Y eso no va a existir mientras exista falta de voluntad por parte de quienes pretenden, a través de una dirigencia de unos partidos políticos que, por cierto, fueron intervenidos y que hoy forman parte de entelequias políticas, tratar de pretender que los votos históricos que han conseguido forman parte de su propio capital, cuando no quieren comprender que esos votos son parte del voto castigo al régimen, que ha sido de alguna forma canalizado a través de sus colores. Aquí hay un trabajo muy de fondo que hay que hacer, y no importa que hayan pasado 22 años. La gente dice, pero después de todo este tiempo, bueno, siempre habrá tiempo para que encontremos una explicación a lo que está sucediendo y trabajemos para corregir nuestros problemas. Nuestro problema es que la clase política está divorciada de la agenda pública, y la agenda política apunta a la conveniencia de sectores con agendas muy particulares. Así es. Cuando tú haces referencia y tu medio hace referencia a la oposición, digo que es muy generosa porque supone que existe una oposición, y eso en Venezuela hace mucho rato que no existe. Que no existe, Gabriel. Además, a propósito de lo que estás señalando, cuando se habla de oposición venezolana, especialmente analistas de medios, incluso comunidad internacional, habla que el principal desafío de esa oposición, que como bien tú dices y señalas, no existe, es la unidad. De manera que se dice, bueno, es que no hay oposición porque no hay unidad. De manera que ese es como el apellido que se le coloca a la oposición venezolana. Y además también se dice que el principal desafío es la renovación de liderazgo. Y me llama la atención porque incluso te decía que la propia comunidad internacional lo dice. ¿Cuál es tu opinión? Lo que pasa es que tú mismo lo estás diciendo. La renovación de liderazgo no es otra cosa que una dirigencia comprometida bottom up, no top down, o sea, de la comunidad hacia arriba, tratando de revelar su sensibilidad social por los problemas del venezolano y apartarse de este tipo de prebendas que se logran a través de estructuras políticas carentes de peso específico en la vida del ciudadano. Hoy día al venezolano le importa muy poco el tema de los partidos políticos de oposición, por eso tan bajo su índice de afinidad, pertenencia, militancia, simpatía, porque sencillamente lo que existe es una gran ausencia de causa nacional. A pesar de que todo el mundo quiere un cambio, no encuentra cómo canalizar ese cambio a través de esta causa nacional que permita que estos dirigentes de las comunidades se conviertan en los líderes y que, por supuesto, este proceso genere una suerte de relevo que no tiene por qué ser generacional. Yo creo que este problema no tiene que ver con la edad. Este problema tiene que ver sencillamente con un tema de credibilidad. Necesitamos gente que goce de la credibilidad de la mayoría de los venezolanos, y para eso necesitamos gente que esté conectada con las necesidades diarias de quien perdió su derecho a la ciudadanía. Ahora, Gabriel, es interesante lo siguiente, porque en el contexto venezolano, donde ya se ha señalado múltiples actores y el propio país lo dice, está instaurada una dictadura. Entonces, bueno, hay que estar como al tamaño de la dimensión de ese desafío, ¿no? Lo están diciendo incluso los voceros internacionales. Al parecer se está frente a un régimen dictador que incluso tiene vínculos con la criminalidad internacional. Entonces, incluso hay gente que dice, bueno, pero bueno, hay que verle la cara a hacer oposición frente a una crisis en Venezuela, donde son las estructuras del poder republicano que están tomadas por mafias internacionales. ¿Tu opinión? La oposición nace del disenso y eso es un derecho constitucional. El artículo 2 de la Constitución dice que este es un Estado plural. Al ser plural, es lógico que algunos venezolanos expresemos nuestro disenso de forma abierta y pública, como lo he hecho yo y como lo han hecho muchos venezolanos, sobre la forma como se ha manejado este país en los últimos 22 años. Pero tenemos que estar claros, no importa cuánto pensemos que lo que se está haciendo no es lo correcto, sino qué hacemos para evitar que esto siga sucediendo. Y aquí es donde nos estrellamos contra precisamente las paredes, los sistemas estancos de los partidos políticos de otrora, que no quieren entender que, si bien es cierto, los partidos políticos son la base de la democracia, en Venezuela hace rato que no existe esa democracia.
Entonces, queremos pretender un sistema de partidos políticos que son la base de una democracia participativa donde no hay participación. Entonces, es un gran engaño para la clase política y para el pueblo. Y por eso tenemos todavía en la agenda pública tristes personajes que se hacen líderes, que no llegan ni siquiera a ser dirigentes porque no tienen ni siquiera dirigidos y que ocupan líneas en los medios de comunicación y espacios en los medios televisivos porque tratan de alguna forma de justificar una permanencia en un nivel donde ya hace mucho rato que ya no están porque perdieron la credibilidad y la confianza en ese pueblo precisamente que está buscando la solución de sus problemas, no de los de ellos para seguir en el tapete. Así es. Así es, Gabriel, y la llamada, al menos, oposición venezolana, lo que conocemos como oposición venezolana, se dice que es responsable y cómplice de la crisis de Venezuela. ¿Son cómplices los opositores venezolanos? No, yo creo que no, yo creo que los opositores venezolanos son unos mártires. Hay una clase de dirigentes que ha sido cómplice. Hay muchos diputados que fueron electos ahora, los mal llamados alacranes y otros que son personas que abiertamente se han prestado al juego del régimen. Y hay otros que de forma soterrada y solapada lo hacen. Definitivamente aquí lo que importa es que los opositores son víctimas de una condición que no pueden manejar. Precisamente necesitan la guía, necesitan la luz necesaria para encontrar ese camino para aglutinarse y generar el cambio necesario. Pero la culpa, que es un concepto que a mí no me gusta manejar, yo prefiero manejar el concepto de responsabilidad. La responsabilidad de la situación que enfrentamos no es del 85% que no está de acuerdo con el gobierno, es de ese 0,5% que se hace llamar los dirigentes de la oposición que no saben para dónde, qué camino tomar, que están desgastados y que no le dan paso a otros. Ahora, Gabriel, ¿se cayó el proyecto político del interinato que lidera Juan Guaidó? El interinato surge de la necesidad de alguna forma de recuperar la legitimidad de origen en medio de una crisis, precisamente a raíz de ese proceso írrito que eligió a Nicolás Maduro como presidente. Y yo creo que el interinato es lo que nace más de afuera que de adentro, porque precisamente las condiciones nunca fueron dadas para que ese proceso gozara de la legalidad y legitimidad de origen necesaria. Ahora bien, el interinato en la práctica siempre fue un modelo divorciado con el gobierno fáctico. Siempre fue algo que otra entelequia política más, porque nunca tuvo poder de mando, nunca tuvo poder de transformación. El concepto de poder no es otra cosa que la capacidad de transformación de tu entorno para lograr progreso en el mismo. Yo creo que por más que ha tratado de hacer Juan Guaidó y su gente, no tiene esa capacidad fáctica de transformar su entorno de forma positiva, porque este es un país que está totalmente controlado por el régimen. Entonces, definitivamente, el interinato es una figura, es una entelequia política, es algo que la gente menciona, pero que cuando tú la quieres operacionalizar, cuando tú la quieres aterrizar, cuando tú quieres conectarla a tierra, te das cuenta que no tiene asidero fáctico, porque no tiene la capacidad de legislar, de ordenar, de distribuir recursos de forma efectiva. Y entonces ese vacío en las expectativas colectivas produce la decepción, que es lo que ha hecho precisamente que la figura de Juan Guaidó haya bajado tanto en la popularidad, porque el venezolano, mal acostumbrado siempre a esperar al líder mesiánico, estaba esperando que Juan Guaidó llegara a resolverle sus problemas. Y es que Juan Guaidó no está ahí para eso. Juan Guaidó está ahí para servir de correa transmisora de un mensaje de unión general que sirva de alguna forma para construir una causa nacional, y definitivamente no lo ha sabido hacer, no lo ha podido hacer. Sí, efectivamente, de hecho, Gabriel, hay analistas que señalan que Juan Guaidó tiene un peso más simbólico que real. Yo considero que de alguna manera ahí tiene como que resume un poco lo que hemos dicho en relación con el liderazgo de Guaidó. Bueno, el simbolismo es romántico, o sea, él representa el sueño de muchos, pero yo quiero irme, por eso yo prefiero llamarlo una entelequia, porque es algo que se presume su existencia, mas no existe de forma orgánica. O sea, cuando tú no tienes capacidad en esta suerte de acción y reacción, de generar un efecto a tu nombramiento,
entonces tú eres carente de acción. O sea, tú no puedes generar lo que tú quisieras. Yo estoy seguro que puede tener toda la voluntad de que el cambio se materialice, pero no puede hacerlo. No puede hacerlo, sí. ¿Y por qué no logra hacerlo, Gabriel? Bueno, no logra hacerlo porque existe un secuestro de los poderes en medio de un estado de anomia generalizado. La fragmentación de la sociedad impide cualquier tipo de cohesión que genere un cambio diferente a lo que el gobierno está tratando de dictar. Sí, Gabriel, sabes que hace justamente la semana pasada estaba en un programa de radio acá en Bogotá, en Colombia, y me preguntaron, José Ramón, ¿quién es el líder de la oposición venezolana? Y todo el mundo miraba como para las esquinas y tomaba café. Ahí se mencionaron como 10. Te traslado la pregunta, Gabriel. A tu juicio, ¿quién es el líder de la oposición venezolana? Yo creo que el líder de la oposición venezolana somos cada uno de los venezolanos que decidimos quedarnos aquí y que no hemos asumido ese liderazgo por comodidad, por miedo, por cualquier razón diferente a la razón básica, que es tenemos que figurar de alguna manera dentro del protagonismo de un cambio en nuestra historia. Nuestra historia no la va a cambiar una persona. Una persona puede inspirar ese cambio, pero somos nosotros los llamados a participar de forma activa. Los demás dirigentes que puedan estar sobre el tapete, cualquiera que tú me nombres, tiene una tarea y es servir de correa transmisora para generar esa causa nacional, pero ninguno lo ha querido hacer, o no lo ha podido hacer, o no lo ha sabido hacer. El hecho es que no lo ha hecho, y mientras no lo haga, el líder de la oposición sigue siendo cada uno de quienes me ven y me escuchan, incluso quienes están en la diáspora y me están viendo en Madrid, en Miami, en Bogotá, en Panamá. ¿Por qué? Porque ellos se fueron precisamente buscando garantizarle a su familia el progreso que no vi aquí, pero ellos desde afuera tienen que saber que esta es su tierra y que aquí tienen que regresar para servir de parte activa en la reconstrucción de este país. Y para eso tienen que asumir su condición de líderes, porque un líder no es quien manda gente, un líder es quien es un agente de cambio. Un líder es quien es capaz de reproducir en su entorno más cercano un mensaje coherente. Así es. Gabriel, y además hemos visto que muchos opositores están fuera de Venezuela, se llama la oposición del exilio. Y realmente es oportuna la pregunta, ¿es efectiva ejercer en el contexto venezolano un liderazgo opositor en el exilio? Es muy complicado, se han hecho grandes esfuerzos por establecer relaciones internacionales, pero al final este es un proceso, y es una palabra que se desgastó los últimos años, este es un proceso endógeno. Tenemos que ser nosotros los que resolvamos nuestros problemas, los que nos quedamos, y por eso se han procurado sacar del país a quienes consideran que son capaces de organizar este proceso. Y entonces, bueno, definitivamente aquí no han entendido que existe una diferencia entre la oposición, como se ve, y la resistencia, porque la oposición es pública, son detectados y sacados del país, la resistencia es clandestina. O sea, si para derrocar a Pérez Jiménez los ADECO hubieran hecho ruedas de prensa en el hotel de Tamanaco o en el hotel que estuviera de moda en ese momento, tal vez todavía siguiéramos con los herederos de Pérez Jiménez. El proceso que se dio en el año 58 fue la consecuencia de un trabajo clandestino, siempre, digamos, trabajado en forma directa. Aquí se piensa hacer oposición como que si estuviéramos en los Estados Unidos, que salimos de ruedas de prensa, entonces vamos, y así no, se está jugando un juego que está totalmente equivocado. Además, Gabriel, nosotros los periodistas, especialmente en los medios, siempre hacemos una precisión cuando hablamos de Juan Guaidó y decimos el líder opositor reconocido por 50 países, ¿no? Y bueno, ya hemos visto en días anteriores y semanas que ese respaldo ya no lo tiene de República Dominicana y Panamá, por ejemplo. Y entonces hay quienes dicen, bueno, cuando Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, no reconozca a Juan Guaidó, ahí ya es la estocada final a Juan Guaidó. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que los apoyos obedecen a razones pragmáticas. Las relaciones diplomáticas no tienen sentimientos ni emociones. Obedecen a intereses geopolíticos y económicos muy particulares. Quienes de alguna manera han rechazado el apoyo a Guaidó lo han hecho porque han comprendido que de alguna forma esos estados necesitan
mantener cierto tipo de negociación con Venezuela y han tratado de internalizar esa relación a través de la restitución o del desistimiento del apoyo a Guaidó. Pero más allá de eso, creo que la dinámica geopolítica de los próximos meses pudiera generar alguna sorpresa, porque definitivamente la solución del problema de Venezuela no nace de afuera, te repito, nace de adentro. Y es desde Venezuela donde se debe gestar la necesidad de un cambio, que por supuesto lo ideal fuera que fuera un cambio pacífico, cívico y organizado, pero que definitivamente cada vez parece que se estrangula más este tipo de salida. Esto no es una salida con los marines, como algunos ilusos pensaron, y este gobierno ha sobrevivido a un bloqueo inclemente que pareciera que va a seguir sufriendo y que de alguna manera no revierte la condición a la que muchos pensaban que se iba a encontrar sometido y que iba a fracturar su base al no tener viabilidad económica. Aquí la hiperinflación y la hiperdevaluación está acabando con el ciudadano venezolano, pero la máquina sigue dando vueltas. Y mientras la máquina siga dando vueltas, lo que vamos a tener es un país de gente miserable, gente en la miseria, con una plutocracia, con un dinero ganado de forma oprobiosa, una gran cleptocracia, y definitivamente ese es el modelo cubano. Sí, así es, Gabriel, porque entonces un poco desalentador lo que considero hemos estado conversando y para los venezolanos, porque tenemos un régimen con 22 años en Miraflores y una oposición inexistente. ¿Qué podemos esperar los venezolanos entonces? Bueno, si esto se mantiene como tú lo estás planteando, podemos esperar 50 años más bajo este esquema, porque definitivamente la única forma de romper algo que inercialmente parece tener control social es que la sociedad controle su propio proceso. Y si la sociedad sigue esperando de líderes mesiánicos tipo Guaidó, tipo cual sea, este proceso va a seguir sin desarrollarse. Gabriel, y si tú en este momento, ya para terminar, estás en una reunión, tienes enfrente a Leopoldo López, Juan Guaidó, María Corina Machado y Enrique Capriles, tú como consultor político, ¿qué le dirías? Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocerlos a todos ellos personalmente y de trabajar con la mayoría de los que tú has mencionado, cada uno en momentos diferentes de nuestra historia. Y si los tuviera todos juntos hoy, que ojalá esa reunión se pudiera dar de forma afable y cordial y sincera, yo creo que mi invitación sería a renunciar a las agendas personales y tratar de encontrar incluso entre ellos mismos a un outsider que pueda encarnar esa correa transmisora que, insisto por cuarta vez, que lleve un mensaje que sea capaz de permear en toda la sociedad de la construcción de esa causa nacional que no existe y que ha sido lo que ha producido los grandes cambios políticos y sociales en la mayoría de los regímenes como el que vivimos nosotros. Si no hay causa nacional, no va a haber cambio. Pero para que exista causa nacional, tiene que poner a todos los que están en contra en un solo lado y apartar las individualidades. Y todo lo que tú me has mencionado, que estaría conmigo en esa reunión, son las individualidades que a mi juicio hoy tienen que ceder un tiempo y un espacio para que surja precisamente esa espontaneidad del venezolano, esa necesidad de organizarse y esa necesidad de convertir a cada uno de nosotros en esa gente de cambio que los involucre a ellos mismos en un proceso en el cual no han sabido de alguna forma incorporarse. Bueno, Gabriel, te agradezco esta conexión especial Caracas-Bogotá conectados en El Venezolano Hoy. Hemos conversado con Gabriel Reyes, docente, analista y consultor político. Un abrazo muy fuerte, Gabriel. Gracias por tu participación. Hasta luego. Gracias por la invitación.